Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos saludar con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter, @Canal 44 TV, en Facebook, Canal 44 TV, y en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de los riesgos sociosanitario-educativo del regreso de la vuelta al colegio, a las escuelas. Usted sabrá que en los últimos días, en las últimas semanas, se ha debatido con mucha insistencia si estamos a tiempo o no de que los niños, los adolescentes regresen a los planteles educativos de manera presencial. Un debate que se ha dado no solamente en los países de América Latina, donde en este momento poco a poco la desescalada se hace todavía más presente, sino también en aquellos países como los europeos, donde la vuelta al colegio se dio hace ya varias semanas y tuvieron que cerrar en algunos casos debido a la presencia de brotes. La Organización Mundial de la Salud hace un llamado para que la reapertura de las escuelas sea un proceso unificado con otras medidas en las comunidades y que no sean vistas como lugares aislados. La Academia Americana de Pediatría publicó las recomendaciones para el regreso a las aulas. México está preparado para regresar o para que los niños regresen a las escuelas en medio de esta pandemia de COVID-19. Se lo estaremos contando más adelante. Y hoy nuestros reportes vendrán desde Uruguay y España. Iniciamos con el reporte, la nota introductoria de nuestra compañera Isaura López Villalobos. La pandemia de COVID-19 genera miedo e incertidumbre ante un eventual regreso a clases en las aulas físicas. Incertidumbre y preocupación se vive en algunos países ante un segundo aumento de personas enfermas por COVID-19. Aunque había una duda imaginable de que pudiera registrarse una segunda ola, este tsunami pandémico fue en menos tiempo de lo pronosticado. La advertencia fue planteada. Algunas economías del mundo dieron más poder a la reactivación, olvidando que un padecimiento carente de vacuna, tratamiento y sin seguirse con precisión los protocolos sanitarios volvería a encerrar a la población. Las grandes potencias viven de nuevo un confinamiento y aislamiento social. Reino Unido, Francia, Madrid y España registran un incremento considerable, tanto en positividad como en decesos, más de lo registrado en la primavera. Llaman de nuevo a cuarentena. Algunos países europeos volvieron a alerta roja y alerta reforzada, obligando al cierre de espacios públicos. El regresar a clases en tiempos de pandemia resulta preocupante. A medida que van abriendo los espacios educativos, aumenta el número de contagios. Un ejemplo es Francia. A la semana de la apertura de los salones escolares cerraron más de una veintena de escuelas tras detectar casos de COVID-19. A 28 días del regreso a clases presenciales, los ojos del mundo de nuevo voltean a este país ante la tendencia ascendente en el número de contagios. Pese al llamado de sindicatos de maestros y asociaciones de padres de familia de aplazar el inicio de ciclo escolar presencial, en Madrid han retrasado la apertura de las escuelas. Padres de familia realizaron movilizaciones para exigir a las autoridades garantizar la salud y vida de sus hijas e hijos e incluso apuestan con que inicien clases en 2021 entre febrero y abril. De acuerdo a un informe de ese país, cerca de 180 aulas cerraron, más de 70 profesores y medio centenar de alumnos dieron positivo a COVID-19 en todos los niveles escolares. En España, han cerrado más de un centenar de escuelas por rebrotes por COVID-19. El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza señala que la alta incidencia de casos en los primeros días escolares obligó a cerrar.
La mirada también está concentrada en los países que en agosto comenzaron clases: Alemania, Escocia y neerlandeses. En septiembre, Francia, Bélgica y Gran Bretaña con el uso de mascarillas obligatorias para profesores y alumnos, distanciamiento, gel y antibacterial. Para el mundo escolar, la COVID-19 es una amenaza aún. Los sistemas educativos muestran su preocupación, así como los padres de familia. Sin embargo, en esta pandemia se busca garantizar, además del derecho de la salud, el derecho a la educación. Informó Isaura López Villalobos. Vamos al reporte diario desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto nos informa. Adelante, Antonio, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El mundo está a punto de alcanzar el 1 millón de muertos por COVID-19 cuando la pandemia se encamina ya a su 10º mes. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, los contagios globales ascienden a casi 33 millones, mientras que los muertos superan los 995.000. América suma 16,3 millones de casos, el sur de Asia 6,8 millones y Europa 5,6 millones. Entre las tres regiones concentran más del 85% de los contagios globales. Similar porcentaje suman las tres regiones en cuanto a cifras de fallecidos, dado que el continente americano ha notificado más de 549.000, Europa 234.000 y Asia Meridional 111.000. Más de un tercio de los casos globales se concentra en los dos países más afectados, ya que Estados Unidos acaba de superar los 7 millones de positivos y la India los 6 millones. Incluso las previsiones más optimistas advierten que se tardará otros 9 meses en tener vacunas si las que actualmente se investigan tienen éxito, por lo que la OMS ha pedido más esfuerzos para evitar que el 1 millón de muertos actual se duplique el próximo año. La cifra de 2 millones de muertos es inimaginable, pero no imposible, reconoció en rueda de prensa el director de emergencias sanitarias de la OMS, Mike Ryan, quien subrayó que un primer 1 millón de muertos ya es un número terrible y hay que reflexionar sobre lo que hay que hacer ahora antes de pensar en un segundo. El experto irlandés apeló a mantener todas las herramientas actuales, desde el rastreo y tratamiento de casos a las medidas de prevención iniciales, y a mantener la cooperación internacional en la investigación contra la COVID-19. También recordó que las tasas de letalidad de la enfermedad han bajado de un 2% inicial al 0,5% actual gracias a la mejora del tratamiento de casos graves en las UCIs, principalmente con dexametasona. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio, por esta información. Y mire, esta semana también una de las noticias con las que arrancamos, una noticia para México, es que desde hoy hay uno de los 32 estados que conforman la República Mexicana que está ya en la categoría de bajo riesgo. Como usted sabe, México ha establecido un semáforo epidemiológico con 4 colores. De esta manera identifica a los estados en su nivel de riesgo. Así pues, los que han estado en color rojo son los que presentan una pandemia muy activa. Los que están en semáforo naranja están en riesgo alto. Los que están en color amarillo, su riesgo es medio, y los que están en color verde, el riesgo es bajo. Es una manera en que las autoridades federales han podido identificar el comportamiento de la pandemia en cada una de las entidades y con base en estos colores también determinar qué tipo de actividades se pueden reabrir o no. Cuando un estado, y esto dicho desde el inicio, cuando se presentó el protocolo, las autoridades mexicanas dijeron que cuando un estado estuviera en semáforo verde estaría apto para volver prácticamente a todas las actividades, incluida la que se ha considerado más delicada hoy por hoy, la vuelta al colegio o a las escuelas. Campeche es el primer estado de la República Mexicana que desde este lunes está en semáforo verde, el primero y el único hasta ahora. Sin embargo, sus autoridades locales han dicho que a pesar de que tienen esta bandera verde para regresar y reabrir las escuelas, no lo harán. Prefieren esperar a que las condiciones sean todavía más seguras y particularmente también lo que han dicho, que prefieren esperar para que tanto las autoridades locales como las federales se coordinen en este protocolo que se ha instaurado
para el regreso a clases. Así que, sin duda alguna, todo un tema. No hay que olvidar y no hay que perder de vista que la Secretaría de Educación Pública en el país, en México, también ha dicho que la vuelta al colegio, la vuelta a las escuelas, será en total consenso con los padres de familia y que en una primera etapa será voluntario el regreso de los niños a las aulas. Hay que recordar que a pesar de que hay estados que hoy por hoy están ya instaurando los protocolos de regreso a clases, los padres de familia, un porcentaje importante de ellos, no quieren enviar a sus hijos de vuelta al colegio. Temen que todavía no existan las condiciones necesarias que garanticen la seguridad de los niños en los planteles educativos. Este es justo el tema que hoy estamos abordando. Cuéntenos su experiencia tanto en el ámbito local como en el ámbito de sus países, qué está pasando, cuáles han sido las instrucciones y sobre todo cuáles son los protocolos. Antes de irnos a la pausa, saludamos en este espacio como todos los días al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, Belén? Buen día, qué gusto saludarte. Muy bien. Gracias. Igualmente, doctor, todo un tema el que estaremos abordando el día de hoy. Una primera reflexión, doctor, antes de irnos a la pausa. Pues primero que qué bueno que un estado de la República Mexicana entra a semáforo verde. Segundo, pues que posiblemente sea un estado en el que podemos visualizar cómo se puede comportar este fenómeno del regreso a clases de forma presencial. Y segundo, pues que de nueva cuenta, el fin de semana fueron diversas también las noticias relacionadas con países que al retorno a actividades escolares tuvieron incremento de casos de transmisión comunitaria de la enfermedad y que han regresado incluso a confinamiento, algunos de ellos extremo en virtud de este fenómeno. Entonces creo que tú lo has dicho muy bien, Belén, es uno de los pasos más delicados que se van a dar en virtud de la pandemia, el regreso a actividades escolares de forma presencial que se debe hacer con mucho cuidado y en el momento oportuno. Así ya lo es. diremos. Que por eso precisamente, doctor, ha sido una de las actividades que se ha dejado al final de la lista, ¿no? Entre otras, por ejemplo, los espectáculos masivos, que esos todavía no se permiten. Con esto y mucho más regresaremos después de la pausa. Doctor, @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter. Nos puede mandar mensajes también a través de Facebook en Canal 44 TV o en WhatsApp al 33 22 42 06 90. Volvemos. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, hoy con un tema que nos preocupa y nos ocupa, por supuesto, una gran parte de la población, la vuelta al colegio, la vuelta a las escuelas. Nos referimos al regreso presencial después de un periodo en que los niños en prácticamente todo el mundo han tenido que llevar las clases a distancia. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para que la reapertura de escuelas sea un proceso unificado con otras medidas en las comunidades y que no sean vistas como lugares aislados. Reabrir las escuelas en medio de la pandemia de COVID-19 es una decisión compleja. Debe tomarse a nivel local y contar con planes de seguridad, advirtió la epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, María Van Kerkhove. La especialista recordó que la mayoría de los niños y adolescentes que son infectados con el virus tienen enfermedad leve, pero no en todos los casos. Tenemos ejemplos de niños que han desarrollado enfermedad grave y requerido cuidados intensivos y algunos han muerto. No podemos decir que la enfermedad es universalmente leve o asintomática en niños.
La doctora aclaró que los estudios en este tema continúan, pero los que se han publicado hasta ahora sugieren que cuando la mayoría de los niños se encontraban en casa, fueron infectados a través del contacto con sus padres u otros adultos. Pero también se comprobó que los niños infectaron a los mayores, aunque en una tasa más baja. Los niños y adolescentes pueden ser infectados y algunos estudios indican que hay una diferencia en seroprevalencia dependiendo de las edades. Los niños más jóvenes tienen el menor riesgo, que va aumentando con la edad. Los adolescentes tienen tasas de infección similar a la de los adultos jóvenes. Van Kerkhove aseguró que los estudios de transmisión más recientes también han encontrado una diferencia entre edades. La epidemióloga señaló que a los organismos internacionales les preocupan los niños, pero también otros adultos que trabajan en las escuelas, y reiteró que no todos los planteles son iguales en el mundo en cuanto al lugar físico en el que operan y las condiciones en las que los niños están presentes, informó Rocío López Fonseca. Este dato que da la Organización Mundial de la Salud, importantísimo a considerar, no todos los países, no todas las ciudades tienen las mismas condiciones de infraestructura, de organización, de recursos, de personal para garantizar una vuelta segura a las aulas. Varios países ya tomaron la decisión de regresar a clases de manera presencial. Ante esto, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud actualizaron la guía contra el coronavirus. Ante el regreso a clases en distintos países, la OMS y la UNICEF actualizaron su guía contra la COVID-19. Políticas administrativas, establecimiento de reglas de asistencia y entrada, mantener a los estudiantes y profesores en grupos pequeños que no se mezclen, escalonar el comienzo de la escuela, los descansos, el baño, la comida y los horarios de salida. Presencia física alternativa, por ejemplo, días alternos y turnos alternos. En la infraestructura, reorganización del espacio físico o su uso, identificando entrada, marcar la dirección de caminar, instalaciones para lavarse las manos y diseñar pistas para facilitar el uso apropiado del espacio. Mantener el medio ambiente limpio, limpieza frecuente de superficies y objetos compartidos. Asegurar una ventilación adecuada y apropiada con prioridad para aumentar la frescura al aire libre. El uso de mascarillas apropiadas para la edad donde no se puede mantener el distanciamiento físico. Esta incluye garantizar la disponibilidad de cubrebocas. Detección de síntomas por parte de padres y maestros. Pruebas y aislamiento de casos sospechosos. Reorganización del transporte escolar y horarios de llegada y salida. Intercambio de información claro y accesible y mecanismos de retroalimentación establecidos con padres, alumnos y profesores. Además de la continuidad de servicios escolares esenciales como salud mental y psicosocial, informó Elizabeth Ortiz. Bueno, pues ahí tiene usted estas recomendaciones, también la actualización en los protocolos que ha establecido la Organización Mundial de la Salud con la ayuda de la UNICEF, que por cierto ha jugado un papel fundamental en esta pandemia a través de los diferentes, pues sobre todo canales de comunicación y de información para los padres. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, importante esta actualización de protocolos y estos hincapiés o este hincapié que hace la Organización Mundial de la Salud frente a este eventual regreso a las aulas. Sí, Belén, de hecho lo habíamos comentado en esta mesa hace algunas semanas. Una de las primeras publicaciones que apareció al respecto fue la del Centro para Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta. Básicamente son los mismos principios y lineamientos los que la Organización Mundial de la Salud con UNICEF están estableciendo. Me parece que son muy completos. Yo considero que todas las naciones los deben tener en consideración. Uno de ellos, que no escuché con detalle y que están publicados de igual manera en el documento, es el relativo a que se esté brindando información continua al respecto de cómo va evolucionando la pandemia, con los padres de familia, con los docentes y de alguna manera también con los educandos, que tengan conocimiento además de los avances científicos que se van generando para que esta información sea de utilidad en la adaptación
de estos protocolos a lo largo del tiempo. Es decir, que incluso, sobre todo en los niveles académicos más altos, el tema de la pandemia de COVID-19 sea parte de la currícula, quizás semanal, por lo menos, de alguna plática relacionada con cómo se ha comportado la enfermedad a lo largo de los últimos días. Y otro aspecto fundamental es que cada centro educativo tenga mucha comunicación con la autoridad sanitaria del condado, de la población en cuestión, para que de esa manera, ante el riesgo, la presencia de un brote, inmediatamente se actúe en consecuencia. Pero son lineamientos que nos presentó Elizabeth Ortiz muy valiosos, me parecen muy completos. También se habló algo muy importante, los espacios al aire libre, la ventilación, y creo que, llamémosle también, la reconversión de espacios, así como hablamos en su momento de reconversión hospitalaria. No, la reconversión de espacios, porque hay espacios abiertos en las escuelas que se pueden utilizar de igual manera y que pueden disminuir mucho el riesgo de transmisión si se genera mayor distancia entre persona y persona. Claro. Doctor, la gran incógnita parece ser cuál es el momento adecuado, porque lo hemos visto ya con otros países, principalmente en Europa y Asia, que ellos consideraron que el momento ideal para el regreso a clases fue cuando la pandemia comenzó a tener números menos importantes, digamos una pandemia menos intensa, y entonces fue cuando se reabrieron los colegios. Sin embargo, parece ser que no fue tampoco el momento adecuado. ¿Cuándo sería el momento adecuado, doctor? Me parece que esa es la gran incógnita hoy por hoy. Esa es la gran pregunta, indudablemente. La Organización Mundial de la Salud como tal no ha establecido, digamos, un elemento cuantitativo que nos resulte de suficiente utilidad para la toma de esta decisión. Algunos países, por ejemplo, lo hicieron en el momento en que tuvieron menos de 20 casos por 100,000 habitantes en cuanto a transmisión comunitaria. El tener menos de 20 casos por 100,000 habitantes es un momento de mucho control epidémico, y el tener particularmente una menor ocupación hospitalaria y menos incidencia de la enfermedad, insisto, con menos de 20 por 100,000 habitantes, puede ser un momento oportuno, pero como tal no está dictaminado como el estándar idóneo, ¿no? Muchos países europeos han utilizado este estándar como el mejor. Sin embargo, fíjate, el fin de semana, Belén, se dio la noticia de que Francia está estudiando en este momento 285 brotes de transmisión en centros escolares de COVID-19, y algunos de estos centros escolares han cerrado el pasado fin de semana precisamente ante la presencia de estos brotes. Y Francia fue de los países que decidió el regreso a clases cuando tenía efectivamente esa reducción importante en la incidencia de 20 por 100,000 habitantes. Entonces, aún a pesar de haber tomado la decisión en un momento de aparente control de la pandemia, están teniendo el rebrote en este momento. Entonces, es posible que sea todavía ideal en un momento de mucho menor transmisión comunitaria. Veremos qué ocurre en los próximos días, doctor, en las próximas semanas con los países de América Latina que ya están planteando la posibilidad de la reapertura de escuelas y colegios. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permite, claro que sí, doctor. Belén. Regresamos con mucho más a este programa especial de Coronavirus, la pandemia.
Se lo contábamos ya al inicio de este espacio. En México se vive un momento importante respecto a la toma de decisiones por la reapertura de los planteles educativos. Aún más cuando este fin de semana se anunció que uno de los 32 estados de este país están ya en semáforo verde, es decir, con la posibilidad absoluta del regreso presencial a las escuelas. Sin embargo, las autoridades locales han decidido que todavía no reabrirán los planteles educativos. Ante esto, la Academia Americana de Pediatría indica que con el inicio del nuevo año escolar es necesario que muchas cosas sucedan para que los estudiantes puedan aprender y prosperar sin el riesgo de contagiarse por este nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2. La Academia Americana de Pediatría advirtió que lograr la meta de que los niños asistan a la escuela en persona solo será posible cuando la comunidad tenga bajo control la propagación del virus. Y entonces, cuando sea posible la reapertura de la escuela para el aprendizaje presencial, se deberá tomar un enfoque escalonado para mantener seguros a los estudiantes, profesores y personal de la escuela. Además, se debe tomar en cuenta, dicen los pedagogos y psicólogos infantiles, que en un eventual regreso a clases, los niños pueden presentar varias patologías como ansiedad por separación, luego de meses de estar los niños con sus padres en casa, miedo a contagiarse por el coronavirus, depresión, entre otros factores, explica la pedagoga con más de 20 años de experiencia, Margarita del Carmen Jauregui Arana. Pueden presentar ansiedad, temores, miedo al estar con otras personas ajenas que no son su familia. También sus papás pueden sentir ansiedad ante esta separación. Hay cambios en las rutinas y en sus hábitos, en sus sueños y en su alimentación. Se van a sentir abandono, miedo y se van a mostrar comportamientos agresivos, llantos y negarse a trabajar y hacer las actividades que las maestras les estén diciendo. Aunque es bien sabido que las escuelas brindan más que estudios académicos a los niños y los adolescentes, los estudiantes aprenden habilidades sociales y emocionales, hacen ejercicio y tienen acceso a servicios de ayuda para la salud mental y otros servicios que no se pueden ofrecer por medio del aprendizaje en Internet. Sin embargo, el trabajo que se debe realizar con ellos, además, es la parte emocional y psicológica para un eventual regreso, por lo que las escuelas, dice la Academia Americana de Pediatría, deben de prepararse y contar con psicólogos capaces de realizar una contención en casos de crisis de los niños y adolescentes para detectar el impacto que ha tenido la contingencia que ha provocado la pandemia en esta población escolar, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Uruguay, ahí se encuentra el periodista Leonardo Galante, quien nos contará cómo ha vivido este país, un país de los menos poblados en América Latina, cómo ha enfrentado la pandemia. En este programa hemos puesto en diversas ocasiones a Uruguay como uno de los ejemplos donde la pandemia ha tenido, digamos, menores efectos, pero ya nos lo contará Leonardo Galante. Leonardo, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto. Hola Belén, muy buenos días para ti, para todo México y especialmente para Guadalajara. Tengo un poquito de retorno y de delay, por eso se va a dificultar un poquito la comunicación. Pero te diré que Uruguay tiene hoy actualmente 233 casos de coronavirus, 10 nuevos en las últimas 24 horas. Desde marzo a la fecha ha habido 2.008 casos de coronavirus en el país. Se recuperaron 1.728 personas, fallecieron 47, y de los 19 departamentos o provincias en la que está el mapa político distribuido del Uruguay, solo 8 hoy registran casos de coronavirus. Y especialmente son aquellos que están en la frontera terrestre con el Brasil. Es importante que ustedes sepan que hay ciudades binacionales. Es decir, la ciudad de Rivera, por ejemplo, al norte, 500 kilómetros de Montevideo, que está más al sur, es una ciudad binacional en la cual si se cruza una calle se está en Brasil y desde Brasil cruzando la calle se está en el Uruguay. La situación de pandemia en Brasil y en Argentina es muy compleja. El Uruguay ha tomado medidas sanitarias con protocolos muy exigentes y naturalmente está prácticamente cerrada en la vía de los hechos el acceso a la República Oriental del Uruguay. Solo se puede hacer a través de camiones que son los que transportan alimentos o distintos elementos de comercio
pero los choferes deben cumplir con algunas exigencias de protocolo sanitario, como es, por ejemplo, tener un PCR negativo, un hisopado negativo, que implica que tiene que entrar al país con un hisopado con 72 horas antes de poder ingresar por la frontera para determinar y detectar que no está infectado con el virus. De todas maneras, muchos de los casos que se han dado en esa zona de frontera es porque hay uruguayos que viven del lado brasileño y trabajan en Uruguay o viceversa. De todas formas, el gran éxito que ha tenido el Uruguay se debe fundamentalmente a la construcción el 13 de marzo de un comité asesor de científicos de alto nivel que son los que monitorean de manera honoraria la situación del Uruguay en materia de las medidas que se toman. Desde marzo hasta el mes de junio, prácticamente el Uruguay estuvo en la etapa de semiconfinamiento, pero fundamentalmente aplicado desde la conciencia y la responsabilidad ciudadana para no salir a la calle. Allí proliferaron, por ejemplo, los espacios como el teletrabajo, la supresión de las actividades públicas, las actividades en clases de primaria, secundaria y a nivel terciario, la reducción de las jornadas laborales y el teletrabajo como un elemento sustitutivo de esas formas de desarrollo de la actividad económica del país. En materia educativa, se sustituyeron las clases presenciales por las plataformas educativas. Uruguay tiene un sistema de conectividad desde las aulas con los docentes. En el caso, por ejemplo, desde hace 12 años o 13, desde las plataformas educativas en primaria y secundaria, se hicieron con el plan Ceibal. Eso es un plan donde el gobierno le otorgó a cada niño y adolescente del Uruguay en todo el territorio nacional una computadora y acceso a conectividad gratuita, que la utiliza durante todo su ciclo escolar de primaria y se le cambia cuando ingresa al ciclo educativo de secundaria. Eso implicó que las clases por las plataformas educativas sustituyeran la educación presencial. Pero desde junio se empezó a adoptar un mecanismo de semipresencialidad de los estudiantes en las clases. Supongamos que un curso tiene 20 o 25 alumnos. Van 2 veces por semana a clase la mitad del grupo y el resto que no concurre recibe el sistema educativo a través de las plataformas, a través de esos sistemas de conectividad, a través de la internet y de las plataformas que se han creado para que los docentes puedan tener un contacto directo y cumplir con el desarrollo de los programas educativos. Hoy en Uruguay se han abierto todos los centros comerciales, se han activado todas las actividades públicas, pero con espacios muy restringidos en cuanto a los aforos y el cumplimiento estricto de ciertas medidas de protocolo sanitario, como es el uso obligatorio de tapabocas, la distancia social, el alcohol en gel, el lavado frecuente de manos y por sobre todas las cosas con horarios establecidos que no impliquen una permanencia de las personas en centros públicos más allá de las 20 o 21 horas en algunos lugares. El acceso a los cines y los teatros cumple exactamente con el mismo protocolo. Aforos establecidos prácticamente a menos del 50% de su capacidad, pero cumpliendo con todos estos requisitos protocolares que exigen las medidas de higiene aplicadas desde este organismo de consulta y de desarrollo de las distintas evaluaciones de la marcha de la pandemia. El Uruguay tiene además un sistema sanitario que es integrado entre lo público y lo privado. Esto permitió que nunca se saturaran ni los sanatorios ni las policlínicas. Tuvimos un problema con la comunicación, con el periodista Leonardo Galante en Uruguay. Vamos a tratar de restablecerla, pero prácticamente nos había narrado ya todas las medidas que se han instaurado en este país para lograr tener una de las pandemias con mayor control en América Latina. Faltaba que nos comentara, y no sé si lo haremos en esta ocasión o después, doctor, una de las grandes pruebas que tuvo el Uruguay fue las elecciones, un proceso electoral este fin de semana, que también es otra de las grandes pruebas, doctor, para los países que tendrán que enfrentar necesariamente, en el caso de México el próximo año, en el caso de Estados Unidos este mismo año, y que era interesante conocer cómo lo manejó Uruguay, ¿no?, en medio de esta pandemia, el proceso electoral. Sí, afortunadamente para Uruguay
en los momentos en los que tuvieron el proceso electoral ya tenían mucho control de la pandemia, hay que decirlo de igual manera. Y el número de casos que tuvo Uruguay, por fortuna, fue un número de casos y una incidencia baja. Posiblemente haya sido uno de los países con menos afectación en América Latina. Entonces todos esos factores contribuyen, y evidentemente la colaboración comunitaria en cuanto a la prevención de la enfermedad, adoptando las medidas que tanto hemos repasado, ¿no? Claro. Y doctor, me llamaba mucho la atención un dato que nos proporcionó el periodista Leonardo Galante respecto a que desde hace 12 años Uruguay dotó de equipo tecnológico y de internet a sus estudiantes. Esto, doctor, es estar preparado para una contingencia de este tamaño. Los niños no tuvieron ningún problema al momento de que las clases se tuvieron que convertir al formato virtual, porque tenían las herramientas necesarias para conectarse, lo cual desgraciadamente no ha ocurrido en otros países. Efectivamente, Belén, y América Latina seguramente lo va a enfrentar con, diría yo, una realidad que posiblemente sea la de no contar el suficiente número de equipo de cómputo, y no sé si calidad de internet en todos los países para tener esta modalidad educativa a través de plataformas. Y llegado el momento de la modalidad híbrida, pues de igual manera las tecnologías para la información y la comunicación seguramente van a ser un factor determinante, pero pueden de igual manera evidenciar grandes diferencias y profundas desigualdades en cuanto a el acceso a estas herramientas tecnológicas fundamentales para la educación y para todo. Claro, que de esto hablamos, doctor, cuando decimos que el mundo no estaba preparado para una pandemia de este tipo. No estamos preparados en lo educativo, mucho menos en el sistema de salud. Es decir, que hay países que de alguna manera, por sus recursos y por sus condiciones, pueden prepararse, pueden estar mejor preparados, pero en términos generales, a la mayoría del mundo sorprendió esta pandemia con muy pocos recursos. Y ahora que usted mencionaba, doctor, el tema de las clases presenciales o el formato híbrido, ¿no? Presenciales versus el seguir con la educación a distancia, pensaba que hay también la decisión de algunos padres de no enviar definitivamente a los niños a la escuela. Pero si me permite, doctor, vamos de nueva cuenta a la línea telefónica con Leonardo Galante. Leonardo, en términos generales nos habías narrado ya lo que ha ocurrido en Uruguay. Quizá faltaba una parte importante. ¿Cómo resolvieron el tema del proceso electoral que están enfrentando hoy por hoy en tu país? Perfecto, Belén. El proceso electoral fue ayer. En Uruguay el voto es obligatorio. Había 2.800.000 uruguayos habilitados para votar. Se hizo la votación. En cada circuito electoral hay unos 350 o 400 personas. Se vota con un documento que es la credencial cívica, pero se tomaron medidas adicionales. Por ejemplo, ir con tapaboca obligatorio, respetar las distancias sociales, permanecer más tiempo en las filas para poder votar, y había un facilitador de la propia Corte Electoral que a medida que uno ingresaba a la proximidad del circuito a votar, se nos daba alcohol en gel antes de entrar y alcohol en gel después de salir. Prácticamente la gente votaba y salía muy rápidamente del circuito para continuar con su vida cotidiana. Hasta el momento, en el día de hoy, no se ha registrado ningún caso de coronavirus por esta votación, porque todo estuvo activado de esa manera y el Contralor fue muy estricto y muy preciso. Pero lo más importante de todo es que la gente ha tomado mucha conciencia desde el 13 de marzo a la fecha para cumplir con todas las normas que exige desde el punto de vista sanitario el gobierno, y que ha tenido un apoyo muy cerrado de todo el sistema político y de todas las organizaciones sociales. Esto ha significado que un sistema nacional de salud muy profundo, integrado, evitara que hubiera un colapso en materia de prestación sanitaria. Hay un protocolo y hay aplicaciones que guían todo el tema del coronavirus, y además hay un hilo de trazabilidad de cada contagio para saber si esa persona dónde lo contrajo
y a quién pudo haber contagiado. E inmediatamente se aplica la cuarentena y de esa forma se evita una propagación mayor. Incluso las personas que llegan desde fuera con una conectividad muy restringida que tiene el Uruguay, vía aérea, terrestre y naval, tienen que entrar con un PCR negativo y tienen que hacer una cuarentena de 10 días para luego circular por el resto del país. Durante esa estadía se les monitorea en forma continua desde el Ministerio de Salud Pública y también desde la Cancillería uruguaya. En líneas generales, ayer se sorteó esta fase muy exitosamente y no hubo ningún problema que pudiera hoy presagiar que pudiese haber un aumento importante en los casos de coronavirus. Incluso las personas que tenían situaciones de riesgo sanitario por su edad, se recomendó no ir a votar, y son más o menos unas 80.000 personas que ayer no fueron a emitir su sufragio por estar insertos en este espacio específico de ser personas de alto riesgo. Y por lo tanto al sistema educativo, al sistema laboral, al transporte público, donde hay que ir también con tapabocas obligatorio, no se han gestado ningún tipo de situaciones anómalas que pudieran indicar la presencia de una ola expansiva o una segunda ola de coronavirus. Simplemente te repito que en el momento, actualmente en el Uruguay, hoy hay 233 casos de coronavirus positivo, fallecieron 47 personas, se recuperaron 1.728 y son 8 los departamentos donde existen casos muy limitados y restringidos de coronavirus. Este es el panorama que hoy el Uruguay tiene y fundamentalmente se debe a ese monitoreo del Consejo Consultivo Asesor Honorario en materia de seguimiento de la pandemia y la fuerte conciencia de la sociedad para tomar las medidas sanitarias planteadas y exigidas y evitar de esta manera una expansión del COVID-19. Leonardo, muy completa la información, el panorama. Gracias por llevarnos a este recorrido por lo que ha ocurrido en Uruguay respecto a esta pandemia de COVID-19. Muchas gracias, un gusto saludarte. Un gusto para mí y un saludo a todos los hermanos mexicanos. Gracias, hasta pronto. Leonardo Galante, periodista independiente en el Uruguay. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Mire, a propósito del tema que hoy nos ocupa, la UNESCO ayuda a conectar alumnos con la academia en esta época de pandemia. La Coalición Mundial para la Educación fue creada en marzo de este año para responder al desafío educativo de la COVID-19, un grupo de trabajo impulsado por la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. En el peor momento de la pandemia, 1.600 millones de estudiantes de todo el mundo quedaron fuera de las aulas. Entre los avances de la coalición están los siguientes. En Senegal, el Ministerio de Educación, la UNESCO, Microsoft y Huawei unieron esfuerzos para ayudar a decenas de miles de profesores y estudiantes a seguir aprendiendo. 82.000 maestros y 500.000 alumnos se inscribieron en la plataforma de aprendizaje a distancia del Ministerio y se espera que otro 1,5 millones de alumnos y maestros se incorporen. En el Líbano, la UNESCO apoya la producción de recursos de comunicación y educación dirigidos a maestros y padres, folletos, videos y guías y una capacitación del personal del Ministerio en las esferas de las tecnologías de la información, de la que se han beneficiado hasta la fecha 50 coordinadores. Además, se están adquiriendo 280 lecciones de video para la plataforma en línea del Ministerio de Educación, que llegará a 1.000 escuelas y 200.000 alumnos en todo el país. Orange Digital Centers proporciona acceso gratuito a Internet a plataformas de aprendizaje acreditadas en Burkina Faso, Guinea, Mali y la República Democrática del Congo. Se están preparando paquetes similares en Botswana, Camerún, Liberia y Madagascar, iniciativa que se ampliará a Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez. También se estableció una academia de aptitudes mundiales para dotar a 1 millón de jóvenes de habilidades digitales y ayudarlos a encontrar empleo durante la inminente recesión, informó Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth, por este informe. La primer ministro de Escocia hace un llamado a los universitarios para que eviten realizar fiestas. Ante el aumento de casos de coronavirus, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, pidió a los universitarios no asistir a fiestas y en particular no ir a cafés, bares o restaurantes este fin de semana. La funcionaria explicó que la transmisión de COVID está aumentando en general en todo el país, incremento que comenzó antes del regreso de las universidades. Emitió un mensaje directo a estudiantes y padres preocupados por sus hijos. Aunque no es madre, es tía de un chico que justo acaba de empezar la universidad y vive fuera de casa por primera vez. A los jóvenes les dijo que no es su culpa, pero pidió a los que viven en un lugar para estudiantes o compartido que no hagan fiestas y no socialicen con personas que no formen parte de su grupo. Solo por este fin de semana, les pedimos a los estudiantes que se mantengan alejados de los pubs, restaurantes y cafés. La razón para esto es que hay una serie de brotes en los campus de Escocia y queremos hacer todo lo posible para evitar que se sigan propagando. Y mantenerse alejado de estos lugares este fin de semana es una de las formas que los estudiantes pueden ayudar. También pidió a los estudiantes que descarguen la aplicación Protect Scotland. No es obligatorio, pero se recomienda encarecidamente. Es una forma eficaz de alertar a las personas de que han estado en contacto con alguien que haya dado positivo a COVID. En las últimas 2 semanas, la aplicación ha notificado a más de 800 personas para que se aíslen, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a España. Marta Alonso, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Marta, te escuchamos. Cuéntanos cuáles son las novedades. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El aumento de los contagios por coronavirus en España, más de 700.000, plantea un escenario preocupante y cercano al que se vivió en los primeros meses de la pandemia, con un Madrid con restricciones que se resiste a un confinamiento total. La capital acumula un 23% de los nuevos casos diarios y los fallecidos siguen subiendo, al igual que la presión hospitalaria, con 1 de cada 4 camas ocupadas por pacientes COVID, lejos de la media de España, mucho más baja. Aumentan pues las restricciones a la movilidad en Madrid, con más de 1 millón de personas afectadas, aunque estas no se han extendido a toda la capital. También se anuncian medidas en regiones como Andalucía, la más poblada de España, con provincias como la de Málaga o Sevilla, con un alto nivel de positivos. También en Cataluña las tasas se mantienen elevadas, aunque en una situación, según las autoridades sanitarias, controlada, aunque tensa. Y coincidiendo con la segunda oleada de la pandemia en España, se ha ido produciendo la vuelta escalonada a las aulas en todo el país. Con carácter general, la actividad lectiva es presencial para el alumnado de menor edad, al menos hasta segundo de la educación secundaria. En cursos posteriores se ha establecido un sistema mixto que combina clases presenciales y a distancia. La mascarilla es obligatoria a partir de los 6 años, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Esta debe ser de al menos 1,5 metros y se han establecido grupos de convivencia estable entre los más pequeños. El objetivo es que en caso de haber positivos, las cuarentenas se limiten y se puedan mantener los centros abiertos durante todo el curso. El protocolo incluye que cuando haya un positivo en una clase, se aísle a toda la clase. Las autoridades han hecho un primer balance ya del arranque del curso escolar y este es positivo. El ministro de Sanidad ha asegurado que los colegios no son en este momento un foco de contagios. Según los datos facilitados por Educación, desde el comienzo del curso escolar, el coronavirus ha afectado a 2.852 grupos o clases de los 380.000 que existen en España. Esto representa el 0,73%. Las autoridades han agradecido a todo el personal docente y no docente de los centros su labor en este duro inicio de curso y han instado a todos ellos, a las familias y a los alumnos, a seguir manteniendo todas las precauciones ante el coronavirus para que las escuelas puedan seguir abiertas y los niños y jóvenes puedan recibir una educación de calidad y en términos de equidad. Reportó desde Madrid Marta Alonso para el programa Coronavirus, la pandemia. Vaya dilema, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Ya lo escuchábamos en el caso de España, que ha tenido una pandemia muy accidentada. Creo que me parece, doctor, de las más accidentadas que se hayan registrado en el mundo. Volvieron a los colegios, los números se dispararon. Hoy las autoridades sanitarias dicen no ha sido responsabilidad de los colegios, sino de que la población ha relajado ciertas medidas. En fin, bastante complicado, diría yo, de entender lo que está ocurriendo, doctor. Con 2 rebrotes ya. Exacto. Y
con múltiples brotes en diferentes provincias que han requerido el cierre total a actividades económicas, comerciales, etcétera, en diversas de ellas. Entonces, sí, efectivamente, España ha sido un país muy azotado por la pandemia, pero además, como bien lo dices, muy accidentado, porque cuando parecía haber mucho control ya de la misma, empiezan a ocurrir estos fenómenos y, en particular, volviendo al tema que nos ocupa esta mañana, cuando la reapertura escolar fue cuando más brotes vinieron ocurriendo en España. Ahora, esta discusión de si fueron los centros escolares, falta de protocolos adecuados, etcétera, o si es transmisión comunitaria por otros motivos. Lo que ocurre es que está coincidiendo en muchos países que la apertura de centros escolares está coincidiendo, insisto, con la aparición de nueva transmisión comunitaria. Nueva York, que parecía tener ya bajo control la pandemia, hoy amanece con aproximadamente 1,000 casos de nueva cuenta y están considerando de nuevo el cierre a actividades comerciales y a actividades escolares presenciales, Belén. Claro. Ahora, doctor, está también otro de los grandes dilemas en medio de la pandemia y de la vuelta a los colegios, y me refiero a la postura de los padres de familia. Claro. El secretario de Educación en México decía que están divididas las opiniones, 50-50, entre los padres que dicen abramos las escuelas y los padres que dicen no enviaré a mi hijo a los planteles educativos aun cuando se reabran. ¿Cómo integrar estas opiniones, doctor? Porque es evidente que va a ser muy complicado dar clases a los niños que quieren presencial y dar clases a aquellos cuyos padres decidieron que continúen en casa. Sí, va a ser muy complicado para los docentes. Segundo, creo que los padres que están opinando a favor del no regreso a actividades presenciales, pues lo hacen por el temor a que los niños se infecten y a que exista luego propagación al núcleo familiar. Quienes seguramente están opinando a favor de que se reintegren tienen probablemente varios elementos en la mente. El primero es que en general los niños tienen menos impacto de la enfermedad. Solo el 2%, lo hemos comentado, de toda la casuística de COVID-19 en el mundo han sido niños menores de 10 años de edad. Y por otro lado, la mayor parte cursan con síntomas leves de la enfermedad. Pero por otro lado, la dinámica familiar y sobre todo la dinámica laboral de los padres, pues ha implicado una gran dificultad para tener a los hijos en casa, porque esa dinámica laboral pues incluía el hecho de que durante uno de los turnos por lo menos el niño iba a estar atendido en la escuela. Entonces todos esos factores están contribuyendo y por supuesto habrá padres que además consideran pues que la educación resulta de más calidad cuando es presencial, porque además los niños están socializando, lo cual es parte de la educación integral de los pequeños, ¿no? Claro, eso es. Fíjate que el fenómeno es muy diferente. Estamos hablando de educación primaria, posiblemente incluso hasta secundaria, pero ya en nivel media superior y en educación superior es posible que la opinión sea diferente si llegara a darse una consulta en ese sentido. Y también las estrategias serían muy diferentes. Por ejemplo, en educación media superior y superior, bueno, la implementación de protocolos podría ser no fácil, pero menos compleja, porque colaborarían un poco más los jóvenes estudiantes en lo relativo a la distancia entre personas, el uso adecuado de cubrebocas, los filtros sanitarios, el lavado frecuente de las manos, etcétera.
y además en la dinámica de alternar clases presenciales con clases por vía de las plataformas, ¿no? Doctor, no dejamos el tema. Claro. Esta semana estaremos dedicando gran parte del programa precisamente a hablar de un eventual retorno a las aulas y a las escuelas. Gracias, doctor, como siempre, un gusto. Muchas gracias, Belén. Muy Nosotros amable. nos vamos, le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.